Un secreto de familia. La mansión de Sergio Sendel, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, era un testamento a su éxito. El mármol pulido, los muebles de diseño y los retratos del mismo en sus papeles más icónicos, creaban un ambiente de lujo innegable. Sin embargo, en los últimos meses, el brillo de su vida pública se sentía opacado por una sombra, una sensación de vacío que ni los aplausos ni los premios podían llenar. Esa tarde, Sergio revisaba los documentos de sus padres, fallecidos recientemente. Eran papeles antiguos, testamentos, pólizas de seguro, y entre ellos, una carta sellada con una letra que no reconoció. Estaba dirigida a él y a su hermana, Sofía. El nombre de su hermana gemela, muerta al nacer, según la historia que le habían contado toda su vida. La carta era de su madre. La leyó con manos temblorosas. En ella, su madre confesaba el terrible secreto que había guardado por más de 50 años. Su hermana gemela, Ana, no había muerto. Había nacido sana, pero con una complicación en el parto que obligó a los médicos a realizar una elección imposible: salvar a uno de los bebés o arriesgar a ambos. El padre, en un acto de pánico y desesperación, decidió darle en adopción a Ana, convencido de que le daría una vida mejor. La carta terminaba con una disculpa y la esperanza de que, al encontrarla, él pudiera encontrar la paz que ella nunca tuvo. Adjuntaba una dirección y una vieja fotografía de un orfanato. El mundo de Sergio se derrumbó. De repente, su vida, sus recuerdos, sus triunfos, se sentían como una mentira. La imagen de sus padres, siempre impecables y amorosos, se desmoronaba ante la magnitud de su secreto. La sombra que lo atormentaba ahora tenía un nombre: Ana. Sin pensarlo dos veces, llamó a su asistente. Necesito que prepares un viaje a Chiapas. Y que sea discreto, muy discreto. A la mañana siguiente, Sergio viajó al sur de México, a la dirección de la carta. La foto del orfanato mostraba una casona antigua, pero lo que encontró fue un centro de salud comunitario. En la entrada, una mujer lo recibió. «Hola, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó con una voz suave. Sergio, con la garganta seca, sacó la foto de su hermana y se la mostró. «Busco a Ana», dijo con la voz temblorosa. «Mi hermana gemela. Nació aquí hace 50 años». La mujer lo miró fijamente. Sus ojos, idénticos a los de él, lo recorrieron con una mezcla de curiosidad y cautela. La sonrisa de Sergio se desvaneció al ver que ella no mostraba ninguna emoción, ninguna señal de reconocimiento, pero en lo más profundo de su ser, sabía que la había encontrado. La mujer frente a él no dijo una palabra, solo lo observó con esos ojos idénticos a los suyos, ojos que habían visto la vida de una manera que él no podía ni empezar a imaginar. Un silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de preguntas no formuladas y la historia de 50 años de distancia. Finalmente, ella rompió el silencio. «Mi nombre es Ana», dijo, la voz suave pero firme. «Y esta es mi casa». No había un rastro de sorpresa, de emoción o de conexión en su tono. Era la respuesta de alguien acostumbrado a ver a extraños. Sergio sintió una punzada de dolor. A pesar de su fama, de ser una figura reconocida en todo el país, para ella no era más que un desconocido, un hombre que se presentaba con una fotografía antigua. «Soy Sergio», respondió, intentando sonar más tranquilo de lo que se sentía. Soy tu hermano». Ana lo miró de arriba abajo, su expresión vacía. «No tengo un hermano», dijo. «No tengo familia. Solo a mí misma». La frialdad de sus palabras era como una bofetada. Sergio notó que sus manos, a pesar de su calma aparente, estaban tensas. «Sé que esto es una sorpresa», continuó, la voz cargada de una emoción que luchaba por salir. «Nuestra madre, ella me lo contó en una carta. Tú fuiste dada en adopción. Yo te he buscado por mucho tiempo». Ana le dio la espalda y comenzó a caminar hacia el interior del centro de salud. «Los documentos del orfanato dicen que soy huérfana», dijo, sin voltear. «Mi pasado está allí. No hay nada más que buscar». Sergio la siguió. La entrada del centro de salud era modesta, con paredes de estuco blanco y un suelo de concreto. Era un contraste tan abismal con el mundo de lujo del que él venía, que se sintió mareado. Vio a niños corriendo, riendo, y mujeres jóvenes atendiendo a personas mayores. Un lugar lleno de vida, pero que le parecía ajeno, lejano, como un sueño. «Ana, por favor», insistió. «Entiendo que no me creas, pero puedo probártelo. Puedo hacerte una prueba de ADN. Puedo». Ana se detuvo y se volteó para mirarlo directamente a los ojos.
Había una mezcla de cansancio y rabia en su mirada. No quiero pruebas, le interrumpió. No quiero un pasado que nunca conocí. No quiero una familia que me abandonó. ¿Sabes lo que es crecer solo, sin saber de dónde vienes? ¿Sin saber quién eres? ¿Sin saber por qué nadie te quiso? El dolor en su voz era tan profundo que Sergio sintió que se le rompía el corazón. Era un dolor que él, con todas las comodidades de su vida, nunca podría haber imaginado. Yo no te abandoné, respondió, la voz quebrándose. Yo tampoco lo sabía. Ana soltó una carcajada amarga. Todos lo sabían, Sergio. Menos tú, el niño de oro, el que lo tuvo todo. Esas palabras lo golpearon con una verdad cruda y dolorosa. Ana no solo lo rechazaba, lo resentía. Resentía el éxito, la fama, la vida que él había tenido y que ella, su propia hermana, nunca pudo tener. Una mujer de unos 60 años, que lo observaba desde la distancia, se acercó a ellos. Ana, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? Ana se secó una lágrima invisible de su mejilla y se volvió hacia ella. Todo está bien, Gloria. Este señor solo se equivocó de dirección. Dicho esto, se alejó, dejándolo parado en el centro de la habitación, sintiéndose más solo que nunca. Sergio se dio cuenta de que no bastaba comprobarle que eran hermanos. No era un problema de genética. Era un problema de historia, de una vida entera, de dolor y resentimiento. Entendió que este no era un reencuentro de novela, con abrazos y lágrimas de felicidad. Era una herida que tenía que sanar, paso a paso, con la paciencia que él, acostumbrado a los guiones perfectos, no estaba seguro de tener. Mañana, volvería. Lo haría. Y no se iría hasta que Ana, por fin, lo viera, no como el actor famoso, sino como el hermano que la había buscado toda la vida. La mañana siguiente, Sergio regresó al centro de salud. No llevaba ropa de diseñador, ni su reloj de alta gama. Iba vestido con una simple camisa de algodón y unos pantalones de mezclilla, queriendo pasar, desapercibido, ser un hombre común en un lugar común. Lo único que llevaba en sus manos era una caja pequeña y desgastada, un objeto que había encontrado en el ático de su casa, lleno de recuerdos de su infancia. Ana lo vio desde lejos, sentada en un banco bajo un árbol de mango, con la mirada perdida en el horizonte. No le mostró ninguna emoción. No te vayas a confundir, le dijo cuando él se acercó. Que te haya dejado entrar, no significa que te vaya a perdonar. No espero que me perdones, respondió Sergio con calma. Solo quiero que me escuches. Por favor. Ana lo miró fijamente. Tengo que ir a trabajar, dijo. Tengo pacientes que me esperan. Sergio asintió, entendiendo. Le dio la caja. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo te pido que veas esto. Es una parte de mí que te pertenece a ti. Ana miró la caja con curiosidad. La abrió lentamente. Dentro, había una pequeña figura de madera, tallada con la forma de un niño jugando con un perro. Una figura idéntica a la que él tenía en su casa, solo que esta era un poco más pequeña. Mi padre la talló para mí cuando yo era niño, explicó Sergio. Me dijo que era la figura del protector, de la persona que siempre estaría para ti, sin importar qué. Mi abuelo le dio a él la figura. Le dijo que era la figura del protector de la familia. Es una tradición de nuestra familia. Ana tomó la figura en sus manos. No recuerdo nada de mi familia, le dijo, la voz temblando ligeramente. No tengo recuerdos de mi infancia. Lo sé, respondió Sergio. Y me duele. Pero quiero que sepas que yo sí tengo recuerdos. Y quiero compartirlos contigo. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, veía una conexión, una vulnerabilidad en el que la conmovía. Sergio no estaba allí para ser el héroe de la historia, sino el hermano que también había sufrido la pérdida de su familia. ¿Qué quieres de mí, Sergio?, preguntó. ¿Qué pretendes lograr con todo esto? Solo quiero que sepas que existo, respondió él. Y que estoy aquí, para lo que sea que necesites. Dicho esto, se levantó y se alejó, dejándola sola con la caja en sus manos. Ana se quedó allí, sentada, sosteniendo la pequeña figura. La miró por un largo rato, como si la figura tuviera la respuesta a todas las preguntas que la habían atormentado toda su vida. Unos minutos después, Ana volvió a su trabajo. Pero esta vez, su mente estaba en otra parte. Estaba en un lugar que no conocía, en una casa que no recordaba, en una vida que le habían robado. Y por primera vez en su vida, sintió que había un pasado, una familia, un hermano, que estaba esperándola.
El regreso de Sergio a la Ciudad de México fue un torbellino de emociones. Por un lado, la tristeza de saber que Ana lo resentía, y por otro, la inmensa necesidad de hacer las paces. No solo con ella, sino también con el fantasma de sus padres y la culpa que lo atormentaba. Al llegar a su casa, se encontró a su hijo, Rodrigo, esperándolo. A sus 25 años, era el director de la Fundación de la Familia, la cual ayudaba a niños con cáncer. Rodrigo no era como él. Era más tranquilo, más sensible, y a veces, Sergio sentía que su hijo lo veía como un desconocido. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó Rodrigo, al ver la expresión en el rostro de Sergio. «Pareces cansado». Sergio lo abrazó. Por un momento, pensó en contarle toda la verdad, pero se detuvo. No quería arruinarle la vida a su hijo, del mismo modo en que sus padres le habían arruinado la suya. «No es nada, hijo. Solo tuve un viaje muy largo». Rodrigo no le creyó, pero no insistió. «El director de la Fundación de Chiapas me llamó. Dijo que tenías una idea para un proyecto». Sergio se sintió aliviado. Era la oportunidad que había estado buscando. «Sí, es un proyecto para niños. Quiero donar fondos para un hospital en Chiapas». Rodrigo lo miró fijamente. «Papá, ya tenemos un hospital para niños. Hay otras cosas que son más importantes. En Chiapas, los niños no tienen educación. ¿Qué tal si abrimos una escuela?». Sergio se quedó en silencio. Su hijo tenía razón. El proyecto de la escuela era mejor, más útil, más real. Pero su corazón estaba con Ana. El dolor que sentía no lo dejaba pensar. «Hijo, yo. Papá, sé lo que te pasa. Estás buscando una forma de sentirte bien contigo mismo. Pero eso no lo vas a encontrar en un hospital, lo vas a encontrar en el lugar donde te sientes más vivo. Y ese lugar está en Chiapas». Las palabras de Rodrigo lo golpearon con una verdad cruda y dolorosa. Su hijo no solo lo conocía, sino que lo entendía. Y, en ese momento, Sergio se dio cuenta de que no podía huir más de su pasado, de su familia, de su hermana. Esa noche, Sergio no durmió. Llamó a su asistente. «Necesito que me contactes con el director de la Fundación de Chiapas. Diles que voy a hacer un proyecto para una escuela. Una escuela para los niños del lugar. Quiero que se llame Ana. Punto». Al día siguiente, Sergio regresó a Chiapas. No iba a buscar a su hermana, sino a la niña que ella una vez fue. Sabía que la única forma de que Ana lo perdonara era que él le mostrara que se preocupaba, no por el actor famoso, sino por la persona que se había convertido gracias a ella, a su vida de sacrificios y a la bondad que había mostrado con la gente de su comunidad. Al llegar, encontró a Ana en el jardín, jugando con los niños. Llevaba ropa sencilla y estaba descalza. Los niños la adoraban. Ella no era la mujer fría y distante del primer día, sino una mujer llena de vida, llena de amor, llena de sueños. «Ana», dijo, y la voz le tembló. «Sé que no me conoces, pero quiero que sepas que me importas. Que me importa la vida que tuviste. Que me importa la persona en la que te has convertido». Ana lo miró fijamente. «Sergio, no sé por qué estás aquí. Pero no me arrepiento de nada. No me arrepiento de la vida que tuve. No me arrepiento de lo que soy». «Lo sé», respondió él. «Y me alegro por eso. Pero quiero que sepas que voy a hacer algo por ti. Y por todos los niños de este lugar. Voy a construir una escuela. Y la voy a llamar Ana. Punto». Ana lo miró fijamente. «Papá no quería que supieras de mí. Tenía miedo de que me hicieras daño». «No voy a hacerte daño», respondió él. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre». Dicho esto, la abrazó. Ana se quedó en silencio, sintiendo el calor del abrazo de su hermano. El abrazo de un hombre al que no conocía, pero que se sentía como el de una persona que la había buscado por toda la vida. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Sergio se instaló en un modesto hotel de la comunidad, rechazando las comodidades a las que estaba acostumbrado. Pasaba los días con Ana, ayudándola en el centro de salud, conociendo a los niños, a la gente que ella tanto amaba. A pesar de su fama, nadie lo trataba como una estrella. Para ellos, era simplemente el hermano de Ana, un hombre que se había presentado para ayudarlos. Ana, por su parte, comenzó a abrirse, lentamente, como una flor que se abre al sol. Le mostró a Sergio los rincones de la comunidad, le contó historias de su infancia, de cómo el centro de salud era su único hogar, y de cómo la vida, a pesar de las dificultades, siempre le había regalado personas buenas que la ayudaron a salir adelante.
Sergio se dio cuenta de que el dolor de Ana no era solo por la pérdida de su familia, sino también por el miedo a que él, su hermano, se fuera de la misma forma en que había aparecido, de repente, sin explicación. Ana, le dijo un día, mientras caminaban por la orilla del río. Sé que tienes miedo. Pero quiero que sepas que me quedaré. Me quedaré hasta que te sientas segura. Me quedaré hasta que me perdones. Ana lo miró fijamente. No tienes que hacer todo esto, Sergio. No me debes nada. Sí te debo, respondió él. Te debo una vida. Te debo el amor de una familia. Y te debo el respeto que te mereces. Ana se quedó en silencio. Pero en sus ojos, Sergio pudo ver una luz de esperanza, una señal de que el hielo de su corazón comenzaba a derretirse. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, un hombre de unos 40 años, con una expresión de enojo en el rostro, se acercó a ellos. Era Pedro, el exnovio de Ana. Pedro no podía creer que un hombre tan famoso como Sergio Sendel estuviera allí, ayudando a Ana. Ana, ¿qué haces con este hombre?, le preguntó. No me digas que te ha engañado con promesas de fama y dinero. Ana se quedó en silencio. No te preocupes, dijo Sergio, poniéndose de pie y enfrentando a Pedro con la mirada firme que lo caracterizaba en sus personajes de villano. Solo soy un amigo. Pedro no le creyó. Y, con una rabia que no pudo contener, lo golpeó en el rostro. Sergio cayó al suelo, pero se levantó de inmediato, sin mostrar dolor ni enojo. No te preocupes, le dijo a Ana. Estoy bien. Pero Ana, por primera vez, no estaba tranquila. Vete, Sergio, le dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Vete y no vuelvas. No quiero que te haga daño. En ese momento, Sergio se dio cuenta de que no bastaba con estar allí. Tenía que luchar por ella. Tenía que mostrarle que, a pesar de los golpes y las heridas, él no se rendiría. Esa noche, Sergio decidió que era hora de actuar. No como un actor en el escenario, sino como un hombre dispuesto a todo por su hermana. A la mañana siguiente, Sergio se encontró con el líder de la comunidad, don Lázaro, un anciano de profundos ojos sabios. Sabía que, para ganarse a Ana, necesitaba ganarse a su gente, a las personas que la habían protegido y amado en su ausencia. Don Lázaro, comenzó Sergio, sé que no soy de aquí. Sé que mi mundo es muy diferente. Pero he venido a hacer lo correcto. He venido a pedirle permiso para construir la escuela, Ana. Es mi forma de honrar a mi hermana, a la persona en la que se ha convertido. Es mi forma de agradecerle a esta tierra, que le ha dado un hogar cuando mi propia familia no pudo. Don Lázaro lo escuchó con atención. Por un momento, Sergio vio un destello de luz en sus ojos, una señal de que lo había entendido. Hay muchos aquí que no confían en ti, Sergio, dijo el anciano con voz suave. Creen que vienes a arruinarles la vida, a quitarles lo poco que tienen. Creen que vienes a llevarte a Ana. No vengo a llevármela. Vengo a protegerla. A cuidarla. Vengo a estar con ella. Para siempre. Don Lázaro sonrió. Esa es la diferencia, muchacho. Los hombres de tu mundo solo dan, pero los hombres de esta tierra, solo aman. Y no se van. La confianza es algo que te tienes que ganar. Y la única forma de ganártela, es con acciones, no con palabras. Si construyes esa escuela, si les muestras que te quedas, entonces, la confianza llegará. Y con ella, el perdón. Sergio asintió, comprendiendo. Tenía que mostrarles que era más que un actor, que era más que una estrella. Tenía que mostrarles que era un hombre de corazón, un hombre dispuesto a luchar por lo que amaba. Ese mismo día, Sergio puso manos a la obra. No contrató a obreros. Se unió a la comunidad, ayudando a construir la escuela, ladrillo por ladrillo. La gente lo observaba con curiosidad, pero poco a poco, la desconfianza se convirtió en respeto. Las mujeres le llevaban comida. Los niños le preguntaban por sus películas. Los hombres lo ayudaban a cargar los ladrillos. Y Ana, por primera vez, lo miraba con una expresión de orgullo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la escuela, Pedro se acercó a ellos, con una expresión de rabia en su rostro. No te vayas a confundir, Sergio, le dijo. Que construyas una escuela no te hace un héroe. Te hace un tonto. No puedes comprar a la gente de esta tierra. No puedes comprar a Ana. Sergio se levantó. No vengo a comprarla, le respondió, con una voz tranquila. Vengo a amarla. Vengo a demostrarle que el amor es más fuerte que el miedo, más grande que la rabia, más duradero que cualquier golpe. Vete, Pedro.
Vete y no vuelvas. La confianza es algo que te tienes que ganar. Y tú, no te la has ganado. Pedro se quedó en silencio, sintiendo el peso de las miradas de la comunidad, dándose cuenta de que había perdido. Y con una última mirada de odio, se fue. Ana se quedó en silencio, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sergio había luchado por ella. Había puesto en riesgo su fama, su vida, por una persona que apenas conocía. Gracias, Sergio, dijo con una voz suave. Gracias por luchar por mí. Gracias por estar aquí. No me des las gracias, Ana, respondió él, tomando su mano. No tienes que hacerlo. Solo quiero que me ames. Y que te dejes amar. La construcción de la escuela se convirtió en un símbolo de redención para Sergio. Cada ladrillo colocado, cada ventana instalada, era una forma de sanar la herida que sus padres le habían infligido. No solo estaba construyendo un futuro para los niños de la comunidad, sino que también estaba construyendo un puente hacia el corazón de su hermana. Ana, por su parte, se sentía más feliz que nunca. Había encontrado en Sergio no solo a un hermano, sino a un amigo, a un compañero, a un protector. Le mostró el mundo que ella había creado para sí misma, un mundo lleno de amor, de bondad, de esperanza. Un mundo que, a pesar de su sencillez, se sentía más real y más lleno que el mundo de lujo al que él pertenecía. Un día, mientras trabajaban en la escuela, un hombre con un traje de diseñador y un rostro familiar se acercó a ellos. Era Rodrigo, el hijo de Sergio. Papá, ¿qué haces aquí?, le preguntó. He estado buscándote por todos lados. No respondes mis llamadas. Sergio lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Rodrigo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? El director de la fundación me dijo que estabas aquí. Me dijo que querías construir una escuela. Rodrigo se acercó a Ana y la saludó con una sonrisa. Hola, Ana. Soy el hijo de Sergio. Me alegro de conocerte. Mi padre me ha hablado mucho de ti. Ana lo miró con una expresión de curiosidad. Sergio sintió que se le rompía el corazón. Ana no recordaba la conversación que habían tenido. A pesar de todo lo que había hecho por ella, la amnesia la había vuelto a atrapar. No te preocupes, le dijo a Rodrigo. Ella tiene un problema de memoria. A veces olvida las cosas. Ana se quedó en silencio. Sergio se acercó a ella. Ana, soy yo. Sergio, tu hermano. Ana lo miró fijamente. No sé quién eres, le respondió. Pero me agradas. Y me agrada tu hijo. Es muy educado. Sergio sintió que el mundo se le derrumbaba. Había luchado por ella, había sacrificado todo, y en un solo instante, ella lo había olvidado todo. Rodrigo, al ver la expresión de tristeza en el rostro de su padre, se acercó a él. Papá, no te preocupes. Vamos a encontrar la forma de ayudarla. Sergio se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Pero Rodrigo no se rindió. Papá, vamos a luchar. Vamos a encontrar un médico que nos ayude. Vamos a encontrar una forma de que te recuerde. Esa noche, Sergio decidió que era hora de luchar. No solo por Ana, sino también por él. Tenía que luchar por el amor que sentía por ella, por el amor que había encontrado en la comunidad, por el amor que había encontrado en sí mismo. Al día siguiente, Sergio y Rodrigo se pusieron en contacto con un médico especializado en problemas de memoria. Y con una última mirada a Ana, quien sonreía con la misma dulzura que recordaba de su madre, se fueron, dispuestos a luchar por ella. El tiempo pasó, y la escuela Ana se erigió como un faro de esperanza en la comunidad. Su inauguración fue un evento que Sergio nunca olvidaría. No solo por la alegría de los niños y el agradecimiento de la gente, sino por la presencia de Ana. Ella, sentada en primera fila, con una expresión de orgullo, aunque sin recordar la razón de su presencia, se sentía feliz. A su lado, su hijo Rodrigo, y un equipo de neurólogos, quienes habían aceptado trabajar en la comunidad, como una forma de dar las gracias a Sergio por su donación. Pero el trabajo más importante de Sergio no era la escuela, sino la lucha por la memoria de Ana. Cada semana, viajaba a Chiapas, con la esperanza de que un día, ella lo recordara. Hablaba con ella, le contaba historias de su infancia, le mostraba fotos, le cantaba las canciones que su madre le había cantado a ellos dos, con la esperanza de que, de alguna manera, su memoria regresara. Una tarde, mientras la escuela estaba vacía, Sergio y Ana se sentaron juntos en la biblioteca. Sergio leía un libro, un cuento de hadas, con la misma voz que millones habían escuchado en la televisión.
La misma voz que Ana había escuchado en las calles de la comunidad, en la radio, en sus sueños. Ana lo miró fijamente. «Tú eres el de la voz, ¿verdad?», le preguntó. «El de la voz que me hace feliz». Sergio sonrió, sintiendo que su corazón se rompía. «Sí, Ana. Soy yo». Ana le tocó el rostro. «Gracias por estar aquí», le dijo. «No sé por qué, pero me hace sentir bien. Me hace sentir segura». Sergio la abrazó, sin poder contener las lágrimas. Se había acostumbrado a la idea de que ella nunca lo recordaría. Pero se dio cuenta de que el amor no se trata solo de la memoria. Se trata de los sentimientos, de las emociones, de las conexiones que van más allá del tiempo y la conciencia. Esa noche, Sergio y Rodrigo regresaron a su casa en la Ciudad de México. El camino fue silencioso. Pero en un momento, Rodrigo rompió el silencio. «Papá», le dijo, «tienes una cita mañana. Una entrevista en la televisión. Es tu oportunidad de hablar de tu proyecto». Sergio sonrió. «Sí, hijo. Lo sé. Pero hoy, lo único que quiero es dormir. Dormir y soñar con Ana. Y soñar con el día en que, por fin, me recuerde». Al día siguiente, Sergio fue a la entrevista. El periodista, un hombre de unos 50 años, con una expresión seria, lo miró fijamente. «Sergio, cuéntame de tu proyecto», le dijo. «Cuéntame de la escuela que has construido. De la fundación que has creado. Cuéntame de la mujer que ha cambiado tu vida. De Ana». Sergio se quedó en silencio. Miró a la cámara y, con una voz que estaba llena de emoción, contó toda la verdad. La historia de su hermana, de la familia que nunca conoció, del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. La historia de la redención, de la esperanza, y de la lucha por la memoria. «Ana nunca me recordará», dijo, «pero me ha enseñado una lección que no voy a olvidar. Me ha enseñado que el amor no se trata de la memoria. Se trata de los sentimientos. Se trata de las emociones. Y se trata de la conexión que va más allá del tiempo y la conciencia. Ana es mi heroína. Y siempre lo será». Al terminar su relato, Sergio se fue del estudio. No se sintió vacío. Se sintió completo. Se sintió feliz. Había encontrado la paz que siempre había buscado. En el futuro, la Fundación Ana se convirtió en una de las más importantes de México. Rodrigo se convirtió en el director. Y Sergio se retiró de la actuación para dedicarse por completo a su fundación y a las visitas a Chiapas. Ana nunca lo recordó. Pero cada vez que Sergio la visitaba, la miraba con una expresión de amor, de bondad, de gratitud. Se quedaba a su lado, hablándole, cantándole, leyéndole, con la esperanza de que, algún día, por un solo instante, ella lo recordara. Y, a pesar de que nunca lo hizo, Sergio nunca se rindió. Porque sabía que el amor que sentía por ella, era más grande que el olvido. Y que, en el corazón de ella, él siempre sería el hombre de la voz que la hacía feliz.